Cordial saludo, estimado docente y compañeros. Mi nombre es Magda Gisette Molina Suárez y realizo este video correspondiente a la segunda unidad de la asignatura Organización y Descripción de Archivos. Nuestra docente se llama Marlene Salazar Ramos y el día de hoy es 15 de septiembre de 2025. Este video constará de 3 partes. La primera parte tratará sobre los fundamentos teóricos de la ordenación. La segunda parte de este video hablaremos sobre la foliación. Y la tercera parte de este video hablaremos sobre los sistemas de ordenación. Iniciemos. ¿Qué es la ordenación documental? La ordenación documental es un proceso que permite establecer una secuencia de posición dentro del expediente a los documentos allí dispuestos bajo un criterio determinado. De este criterio profundizaré más adelante en el video y pues exactamente es en la tercera parte de este video donde les explicaré bien cómo es el proceso de ordenación de los documentos. Este proceso de ordenación no solo se limita al aspecto que acabo de mencionar, sino que además refleja los tiempos en que los documentos se produjeron como resultado de los procesos administrativos. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de ordenación documental al interior de los expedientes? Bueno, luego el proceso de clasificación, que es decir, el establecimiento de series documentales con los tipos documentales, se inicia el proceso de ordenación, donde se va a brindar una secuencia lógica a los documentos. Si bien es cierto que además de la gestión administrativa, los documentos se producen paulatinamente, por ejemplo, 5 documentos se produjeron el día de ayer y 7 documentos se produjeron hoy, aquí es donde toma sentido el orden original, porque hay que respetar esa secuencia. Y pues obviamente es el resultado de la gestión de un proceso. Y seguido de esto debemos identificar que todos los documentos correspondan a una misma serie de documentos. Segundo, aplicamos cualquiera de los sistemas de ordenación documental establecidos por el Archivo General de la Nación según corresponda el documento. No a todos los documentos aplican los mismos sistemas de ordenación documental. Seguido de esto, aplicamos el proceso de foliación, en el cual profundizaremos en la segunda parte de este video. Este es un proceso correspondiente a asignar un número en la parte superior derecha del documento, respetando siempre la orientación del texto. Obviamente no vamos a afectar sellos, radicados o información importante, y el proceso de foliación se debe realizar con lápiz de mina negra a cada hoja sin omitir ni alterar la secuencia de los números. Bueno, hablaremos también de las series documentales, qué son, cómo se conforman, sus características, entre otros. Bueno, pues las series documentales son un conjunto de documentos producidos o recibidos por una unidad administrativa en el ejercicio de sus funciones y que pues además comparten características como su tipo de contenido o su asunto. Por ejemplo, si hablamos de comunicaciones institucionales, la palabra comunicaciones representa la serie, y dentro del expediente debemos reunir todos los tipos de documentos bajo la subserie que según corresponda. En este caso, en la imagen podemos visualizar la serie de comunicaciones institucionales, la subserie comunicaciones con dependencias internas y los tipos documentales comunicación y soportes, así como también la subserie comunicaciones con entidades externas. Las series documentales simples son un tipo de documento dentro de la serie que comparten características y estructura, pero son independientes del uno al otro. Por ejemplo, si hablamos de documentos que constituyan leyes o que traten de leyes, por ejemplo los decretos, son independientes el uno del otro, pero su estructura es la misma. La metodología para la respectiva ordenación de este tipo de series corresponde a, primero, identificar que los documentos correspondan a la serie. O sea, los documentos que están ahí son los que tienen que ser exactamente, no puede haber uno que no corresponda. Segundo, se debe elegir el sistema de ordenación de acuerdo a las características de la serie. Tercero, posteriormente pues se aplica el sistema de ordenación según corresponda. Cuarto, el almacenamiento de la serie documental se debe dar en la respectiva unidad de conservación adecuada, por ejemplo en la carpeta. Estamos hablando de ya guardar el documento en la carpeta. Quinto, foliar los documentos. Sexto, identificar la unidad de conservación a donde va dirigido
nuestro expediente, por ejemplo, determinado estante en determinada bodega según pues lo asigne la empresa. Y obviamente para dejar la documentación allí reposando, pues se debe identificar el código de la dependencia, la serie, la subserie y pues entre otros datos que nos permitan más adelante identificar a dónde guardamos la documentación, dónde podemos localizarla, en otras palabras. Las series o unidades documentales complejas pues corresponden a aquellas que sus tipos documentales comparten estructura, comparten características y se relacionan entre sí, como por ejemplo una historia clínica, porque a pesar de que el contenido de la información es diferente de un paciente a otro, pues la estructura es la misma, la conservación es la misma, el tratamiento de datos es el mismo. Entonces, bueno, pues la metodología para su ordenación es la siguiente. Identificar que los documentos correspondan a la serie. Segundo, se debe identificar que se respete el principio de orden original de los documentos. Tercero, se debe elegir el sistema correspondiente de ordenación documental y obviamente aplicarlo. Se debe ordenar la documentación. El almacenamiento de la serie documental se debe realizar en su respectiva unidad. Por ejemplo, en este caso si corresponde una carpeta, si corresponde una caja de archivo, etc. Obviamente se debe foliar cada documento. Una vez ya tengamos la carpeta con los documentos guardados, procedemos al proceso de foliación. Seguido de esto, ya como paso 7 del proceso de metodología, se debe identificar cada unidad de conservación acorde a la información ya conocida, como pues la subserie. Y como octavo y último paso para esta metodología, el código de la dependencia, la subserie, la sección, etcétera, se debe identificar para la posterior localización de la información o de los documentos. Bueno, ¿qué son las unidades o tipos documentales? Una unidad documental es un conjunto de elementos que se agrupan y funcionan como uno solo, como testimonio del desarrollo de labores administrativas o un trámite en específico. Un término que podría asemejarse a los tipos documentales, pero de cierta forma tienen un poco de diferencia, al ser que un tipo documental es el nombre que adopta un documento según el tipo o función que cumple, por ejemplo, las actas, los contratos laborales o las resoluciones. A continuación voy a hablar de cómo se realiza el proceso de rotulación para cajas y carpetas de archivo. A continuación vamos a realizar un ejercicio práctico para aprender a rotular cajas de archivo. De acuerdo al formato que les compartí anteriormente, el primer espacio que encontramos es para el fondo. El fondo se refiere a la oficina productora. Vamos a asignarle también un código específico a esta oficina productora. Vamos a asignarle el código 3030 y nuestra oficina será la biblioteca. Es decir, es una dependencia de una organización, en este caso biblioteca. Seguimos con el espacio de serie. En la serie vamos a asignarle un código también. En este caso pondremos un código 04 denominado actas. Nos encontramos con la subserie, también debemos asignarle un código específico. Entonces pondremos código 01 y nuestro código se refiere a las actas de un comité informático. ¿Listo? Entonces actas de comité informático. Nos encontramos con el espacio para el número de caja que estamos manipulando en este momento. Solo vamos a emplear una, entonces número de caja 1 por el momento. Nos encontramos también con el número de carpetas que vamos a ingresar a la caja. Vamos a ingresar 4 carpetas. Y nos piden las fechas extremas de los documentos que se van a contener en la caja. Entonces nos podremos encontrar con fechas como, por ejemplo, del 01 de enero del año 2025 al 29 de octubre del 2025. A continuación vamos a realizar un ejercicio práctico para aprender a rotular cajas de archivo. De acuerdo al formato que les compartí anteriormente, el primer espacio que encontramos es para el fondo. El fondo se refiere a la oficina productora. Vamos a asignarle también un código específico a esta oficina productora. Vamos a asignarle el código 3030 y nuestra oficina. Una vez diligenciado nuestro rótulo, procedemos a ponerlo en nuestra caja de archivo. De esta manera tenemos rotulada nuestra cajita. Ahora bien, ¿de qué manera yo rotulo una carpeta para archivo? Bueno, ya tenemos nuestro rótulo elaborado, ya hemos revisado nuestros documentos que sí corresponden a esta serie, entonces vamos a iniciar de nuevo. En el espacio de fondo con un código vamos a asignar código 3030 para biblioteca.
Nuevamente serie, en la serie pondremos el número 04 correspondiente a actas. Quiere decir que todos estos documentos solo son actas. De la subserie 01, actas del comité informático. El número de caja, dijimos que era la caja número 1. Esta carpeta va para la caja número 1. El número de la carpeta, esta es la primera carpeta que estamos haciendo de igual manera. El número de folios, en este caso, va del folio número 1 al número 123. Del 1 al 123. Y las fechas extremas, nos damos cuenta que está del 5 de marzo de 2025 al 3 de junio. Para las fechas extremas verificamos las fechas de nuestro documento. Va desde el 5 de marzo de 2025 al extremo, al 3 de noviembre de 2024. ¿Listo? Entonces, una vez ya tengamos la identificación de nuestra caja, y en este caso dijimos que habían 4 carpetas ya previamente rotuladas, como en este caso las fechas extremas, los folios, etcétera, y que las podamos identificar, son 4 carpetas, 1, 2, 3 y 4. Las disponemos, cerramos la caja y la disponemos al archivo. En este momento, esta es nuestra estantería de nuestra caja de archivo. De esta manera se refleja que si yo me acerco a mi estantería de archivo y quiero consultar, buscar un documento específico, fácilmente puedo identificar la caja, como en este caso. La identifico y yo sé que aquí están las actas del comité informático. Abro simplemente y acá las encuentro. Bueno, en cuanto a la reconstrucción de expedientes, ¿qué puntos se deben tener en cuenta? La reconstrucción de expedientes es un proceso que permite lograr la restauración de aquellos expedientes que se han deteriorado, se han extraviado o se encuentran incompletos por algún motivo. Así que pues este proceso facilita pues su disponibilidad, su integridad y su autenticidad. Dentro de los puntos a tener en cuenta, se debe conocer que se requieren de los 5 instrumentos archivísticos que faciliten el proceso de reconstrucción en estas entidades o en estos casos. Primero, los inventarios documentales, el formato único de inventario documental. Segundo, cuadros de clasificación. Tercero, tablas de retención documental. Cuarto, tablas de valoración documental. Y quinto, sistemas de registro y control de correspondencia y comunicaciones oficiales. A través de estos instrumentos pues podremos darle un manejo y con mayor conocimiento a la situación. Bueno, en cuanto al procedimiento de reconstrucción de archivos, se debe informar a la entidad la presunta pérdida del o los expedientes. Esto pues obviamente como primer punto en el conducto regular. Si el documento que se extravió es información del Estado, se debe realizar una denuncia ante la Fiscalía para oficializar este caso. Se elabora también un acto administrativo como parte de una apertura de investigación por pérdida del expediente. También se realiza un seguimiento al avance de la reconstrucción una vez los pasos anteriores ante la ley. Luego de haber obtenido copias autenticadas de los documentos, estos se van a adjuntar al expediente, dejando como constancia todo el proceso realizado, la denuncia, el aviso, etcétera, todo un conducto regular. Segunda parte. Se debe usar lápiz de mina negra blanda HB o B. No usar esfero y no usar lápiz de color rojo, ya que para los procesos de microfilmación esta tinta no es detectable. Aquí iniciamos el proceso de foliación desde el número 1 hasta donde sea necesario. Recordemos no alterar el orden de los números. Listo, terminamos la foliación de nuestros documentos. Tercera parte de este video, la ordenación. De acuerdo a las características de cada serie, se pueden implementar en los archivos uno de los siguientes tipos de ordenación que explicaré a continuación. En total son 3, pero se subdividen en varios tipos. Bueno, el primero corresponde a la ordenación alfabética. De la ordenación alfabética se desglosan 3 tipos: el tipo onomástico, toponímico y temático. ¿A qué corresponde el tipo onomástico? El tipo onomástico corresponde a la ordenación mediante la orientación o guía del alfabeto, es decir, de la A a la Z.
y cómo podemos organizar algún documento bajo este tipo de ordenación. Muy fácil. Si son onomásticos, este tipo de ordenación es ideal para expedientes que permanecen en archivo de gestión por un amplio tiempo y pueden ser, por ejemplo, historias laborales, y por ello se ordenan teniendo en cuenta el primer apellido en mayúscula y el primer nombre de la persona. Por ejemplo, Bautista Santa María Karen, Buitrago Mora Nirian, Cárdenas López Juan, Molina Molina Orlando, Molina Suárez Magda, Noa Trujillo Cristian, Rodríguez Sánchez Nelson, entre otros. El orden toponímico se da brindando el orden alfabético a los nombres de lugares, que pues estos pueden ser países, municipios, barrios, etc. El orden temático permite ordenar los documentos por su asunto específico, por ejemplo, las actas, las comunicaciones, ciertos informes, ciertos formatos. El segundo tipo de ordenación es el orden numérico. De este se desglosan dos tipos, que es ordinal o cronológico. Para el caso del tipo de ordenación ordinal, este hace referencia a la ordenación de los documentos de forma consecutiva según una numeración que contengan asignada. Por ejemplo, órdenes de compra. Entonces, de acuerdo al consecutivo, se archivan bajo ese tipo de ordenación. El orden cronológico establece brindar la ordenación a los documentos teniendo en cuenta la fecha de cada uno, bajo el formato año, mes y día. Y el tercer tipo de ordenación, mixto, su nombre es tipo de ordenación mixto, es el sistema que corresponde a la ordenación alfanumérica. Entonces se mezclan prácticamente los tipos que acabo de explicar, tanto números como letras del abecedario, todo en un orden secuencial. Un ejemplo para este caso, por ejemplo, la ordenación de los documentos correspondientes a una rectoría nacional.